Ana Barranco era una mujer común, de orígenes humildes, como tantas otras en Manila. Nacida en un suburbio periférico de la capital filipina, se mudó al centro de la ciudad con grandes esperanzas de un futuro mejor, tratando de darle un nuevo comienzo a su vida y a la de sus dos hijos pequeños. Su historia no era distinta a la de muchos otros que se arriesgan en la gran ciudad buscando una vida más prometedora. Tenía 32 años, cabello negro y lacio, siempre recogido en un sencillo moño. Trabajaba como dependienta en una tienda de ropa en el barrio comercial de Quiapo, uno de los más concurridos y caóticos de la ciudad. En su pequeño departamento, apenas lograba llegar a fin de mes, pero siempre mantenía una sonrisa al hablar. De sus hijos, un niño de 6 años y una niña de 4, quienes eran el centro de su vida. Ana era la definición de superviviente, una mujer que cargaba los traumas de un pasado doloroso, pero que aún creía en la posibilidad de un nuevo comienzo. Sin Twinfians, embargo, para cualquiera que hubiera seguido su vida, había un patrón peligroso y recurrente en su historia. Las rupturas continuas en sus relaciones personales, el aislamiento progresivo de su red de apoyo y, lo más importante, el comportamiento cada vez más agresivo de su exmarido, David, eran señales que podrían haberse pasado por alto, pero que acabarían resultando fatales. En la noche del 16 de marzo de 2025, Ana Barranco desapareció. No fue una huida repentina, como se intentó especular al principio. No había señales de que ella hubiera planeado irse. En un caso que, a primera vista, parecía un simple desaparecimiento, la policía pronto se vio ante algo mucho más siniestro. Una serie de eventos interconectados, que se habían arrastrado durante meses, empezaron a unirse de manera perturbadora. El último lugar donde Ana fue vista fue en la tienda donde trabajaba. La cámara de seguridad del establecimiento grabó una escena inquietante cerca de las 19:30, donde su exmarido, David, aparece entrando en la tienda. La interacción entre ellos parece cordial al principio, pero cualquier persona con un ojo atento podría notar la tensión en el ambiente. Intercambian algunas palabras, pero el comportamiento de David es agresivo y posesivo, como si quisiera algo más que una simple conversación. Ana, visiblemente incómoda, trata de alejarse, pero él la sigue hasta el fondo de la tienda, donde la cámara pierde el ángulo. En ese momento, la línea entre la normalidad y la tragedia se iba estrechando, pero nadie sabía aún lo delgada que era. A la mañana siguiente, Ana no se presentó a trabajar. La tienda se enteró de su ausencia cuando llamaron para confirmar su falta, y la respuesta fue dada por un número desconocido. Cuando intentaron llamar a su celular, el buzón de voz indicaba que el teléfono estaba apagado. No había más pistas, solo el vacío de una mujer que había sido borrada de la rutina. La investigación inicial fracasó en arrojar luz sobre lo sucedido. Al principio, la policía trató el caso como una simple desaparición. Una mujer que posiblemente huyó por motivos personales, tal vez debido al estrés de su matrimonio fracasado, o, quién sabe, a la presión de su situación financiera. Los registros de David Barranco y sus antecedentes de violencia doméstica fueron brevemente revisados, pero no había una motivación clara para que se levantaran más sospechas. La perspectiva era que, al contrario de un crimen, se trataba de algo común, una mujer que intentaba escapar de una relación tóxica, un escenario ya familiar en muchas estadísticas de desapariciones en la región. Sin embargo, algo no encajaba. La versión dada por David durante el interrogatorio era vaga. Aseguró haberse encontrado con Ana ese mismo día, pero afirmó que ella le dijo estar cansada y que decidió dar una vuelta, algo que no era común en ella, según testigos, de su trabajo y vecindario. Más tarde, intentó disculparse por este testimonio superficial, alegando que no quería afectar la imagen de Ana. Pero este gesto de defensa temprana no tenía sentido para los investigadores, que,
a pesar de la falta de evidencia concreta, empezaron a considerar que David sabía más de lo que admitía. Al analizar los registros de las cámaras de seguridad, algunos puntos empezaron a levantar dudas. La tienda, en su sistema de vigilancia, tenía una cámara fuera de servicio en el momento de la última interacción entre Ana y David, lo que aumentaba las sospechas de que el exmarido tenía alguna implicación directa en la desaparición. Esto no era más que una teoría inicial, pero lo que sucedió después de la visita de David a la tienda comenzó a tomar una forma más oscura. David Barranco no era un hombre de un solo crimen. Los registros policiales mostraron un patrón de comportamiento agresivo, especialmente contra mujeres, y una historia de episodios violentos con Ana, desde los primeros indicios de abuso psicológico hasta enfrentamientos físicos que fueron minimizados por las autoridades como desacuerdos familiares. La manera en que manipulaba y controlaba la narrativa de su vida personal en público contrastaba drásticamente con los relatos íntimos, que hablaban de una personalidad posesiva, paranoica y, a menudo, impredecible. La escalada hacia el asesinato, aunque no había sido confirmada, parecía una consecuencia inevitable. 4 días después de la desaparición, un testigo anónimo se puso en contacto con la policía. Relató que, al día siguiente de la desaparición de Ana, vio a David Barranco con un saco de grandes dimensiones en un lugar aislado cerca de un terreno baldío en las afueras de Quezon City. El testigo no sabía decir exactamente qué había dentro del saco, pero la descripción de la ropa que David llevaba coincidía con la vista en la grabación de seguridad de la tienda. La descripción de la ubicación indicaba que el saco podría haber sido dejado en una zona cercana, a donde un cuerpo, posiblemente, podría haber sido enterrado o desechado. La investigación, que hasta ese momento avanzaba a un ritmo lento, comenzó a acelerarse con esta nueva información. Se acordonó el terreno baldío y se excavó. Nuevamente, la suerte parecía estar del lado de la víctima. Entre los escombros y la basura se encontró un cuerpo. Lo que quedaba de Ana Barranco estaba en un estado irreconocible, pero los vestigios de su ropa y la forma en que fue descartado, de manera completamente desprovista de cualquier intento de esconderlo, indicaban una motivación personal y cruel. La violencia no se limitaba solo al aspecto físico. La marca más profunda dejada por David era psicológica. El control implacable que ejerció sobre Ana hasta el último momento. La desaparición, que inicialmente parecía ser simplemente otro caso de huida familiar, se transformaba, ahora, en un caso de homicidio premeditado. David Barranco nunca se consideró una figura pública. De hecho, pasaba desapercibido para muchos. Con 36 años, una estatura imponente y una presencia que solía causar incomodidad a quienes se cruzaban en su camino, David era el tipo de persona que generaba desconfianza instantánea. Sin embargo, su fachada era la de un hombre común. Trabajaba en una empresa de seguridad privada y su vida, en teoría, estaba tan estable como la de cualquier hombre promedio en la ciudad. Pero detrás de esa fachada, la verdad era otra. Un hombre incapaz de controlar sus demonios internos, que de alguna manera logró mantener ocultos durante años. A través de entrevistas con antiguos compañeros de trabajo, amigos y familiares cercanos, se comenzó a desentrañar la historia detrás de la vida de David. Lo que muchos ignoraban era que había sido criado en un hogar donde la violencia era una constante. Su padre, un hombre autoritario y maltratador, había inculcado en él un concepto de poder distorsionado, uno que David internalizó a lo largo de los años. La esposa de su padre, una mujer sumisa que vivió bajo el miedo constante, había sido la primera víctima de esta espiral de abuso. David observó, callado, cómo las dinámicas familiares se basaban en el control y la agresión. Esta fue la semilla de su futuro comportamiento. En sus primeros años de relación con Ana, su comportamiento no fue tan evidente. Al principio, parecía el hombre ideal.
atento, protector, preocupado por ella y por sus hijos. Pero, como todo hombre que arrastra un pasado oscuro, los episodios de ira fueron emergiendo gradualmente, camuflados bajo la excusa de preocupación excesiva o dificultades propias de la vida familiar. En retrospectiva, la familia de Ana, amigos cercanos e incluso sus propios hijos, comenzaron a recordar pequeños detalles que se habían ignorado en su momento. Su necesidad constante de controlar, su manera de manipular la información y su forma de aislarla lentamente del resto del mundo. A pesar de estas señales, Ana no quería ver lo que sucedía frente a ella. Pensaba que el amor podría cambiar a David, que con el tiempo él se daría cuenta de lo que estaba haciendo y lo corregiría. Pero David nunca cambió, solo empeoró. Y cuando Ana empezó a encontrar la fuerza para intentar salir, la violencia aumentó y su libertad comenzó a desvanecerse. En su última entrevista con la policía, David se mostró calmado, incluso enérgico al tratar de reconstruir los hechos. Aseguró que Ana, tras su desaparición, había tomado la decisión de irse por motivos personales, relacionados con su incapacidad para manejar la relación y la presión económica. El tono de su voz era calculado, como si estuviera probando qué tanto podía manipular la situación a su favor. Pero algo en su mirada revelaba más de lo que quería esconder. Había perdido el control. La mentira ya no era suficiente. Ana Barranco había sido muchas cosas para muchas personas. Para su hija y su hijo, era la madre que se sacrificaba por su bienestar. Para los vecinos de su vecindario en Quezon City, era la mujer amable que siempre estaba dispuesta a ayudar con una sonrisa, a pesar de sus propios problemas. Para algunos, era la amiga en la que se podía confiar, la mujer resiliente que nunca dejaba que las dificultades la definieran. Pero la Ana que pocas personas conocían era una mujer al borde de la desesperación. Su relación con David había marcado su vida en formas que ahora, al examinarse desde una distancia fría y analítica, se volvían cada vez más oscuras. Desde el principio, Ana había estado atrapada en un ciclo de amor y abuso. Sabía que su relación con David era tóxica, pero el miedo la mantenía atrapada. Como tantas víctimas de violencia doméstica, trató de racionalizar el comportamiento de su esposo. ¿Es solo que se preocupa demasiado por mí? ¿O él lo hace porque me ama? Estas creencias eran su refugio, pero con el tiempo se convirtieron en su condena. Los investigadores descubrieron, a través de sus registros personales y entrevistas con su círculo más cercano, que Ana había comenzado a hacer planes para escapar de David meses antes de su desaparición. Había hablado de mudarse con sus hijos a una casa en el sur de Manila, cerca de unos amigos que la apoyaban. Planeaba pedir el divorcio. Sin embargo, nunca llegó a hacerlo. Las amenazas constantes de David y el aislamiento emocional que sufría se encargaron de disipar cualquier esperanza de escape. Una de las cartas más inquietantes que dejó Ana, encontrada en un cajón de su escritorio, revelaba su desesperación. No sé cuánto más puedo soportar. Cada vez siento que me estoy perdiendo a mí misma. Quiero estar libre, pero él no me deja. Él siempre tiene una excusa. Siempre encuentra una manera de controlarme. El testimonio de sus amigos reveló el vacío detrás de sus sonrisas y la angustia que sus ojos ocultaban. Cada vez que alguien intentaba acercarse demasiado, ella se alejaba, como si estuviera demasiado cansada para luchar. La ansiedad y la tristeza se habían apoderado de su ser, pero había algo más profundo en ella: la valentía para intentar recuperar su vida, la misma valentía que la llevó a dar ese último paso, aunque no supiera que sería su último. El día que Ana desapareció, sus hijos quedaron atrás, indefensos. La niña de 4 años no comprendió que su madre nunca regresaría. El niño, de 6 años, aunque no hablaba mucho de ello, ya había comenzado a entender que algo terrible estaba ocurriendo.
Ambos se quedaron con las preguntas sin respuesta, con los vacíos que quedaban en sus corazones. Entre los involucrados en la investigación, uno de los personajes que emergió con mayor relevancia fue el detective privado Julio Reyes, quien había sido contratado por la familia de Ana. Reyes, un hombre que había hecho de la resolución de casos difíciles su especialidad, no era ajeno al mundo de las desapariciones. Había pasado años investigando casos de abuso doméstico y desapariciones misteriosas en Manila, lo que le había dado una perspectiva aguda sobre las dinámicas de poder en relaciones problemáticas. Su enfoque no era el de un detective tradicional, que se conforma con lo evidente, sino que tenía una visión más profunda, más humana. Reyes sabía que la desaparición de Ana no era un simple caso de huida. Había trabajado en otros casos donde las víctimas habían sido arrastradas por la violencia emocional antes de ser eliminadas físicamente. A medida que avanzaba la investigación, Julio se convenció de que el comportamiento de David Barranco no era el de un hombre que había perdido a su esposa, sino el de un hombre que la había controlado hasta el último momento, hasta quitarle la vida. Cada pista que encontró solo confirmaba sus sospechas, pero también lo atormentaba. ¿Cómo podrían haber pasado por alto tantas señales de alerta? ¿Por qué nadie actuó antes de que fuera demasiado tarde? La investigación de Julio Reyes se convertía en un camino de obsesión personal. A cada paso, se encontraba más involucrado en el dolor de Ana, un dolor que él mismo había experimentado a través de su madre y hermana, quienes también habían sido víctimas de un ciclo de abuso que terminó en tragedia. Algo dentro de Mindon Sintusinturan, él sabía que la resolución de este caso no solo traería justicia a Ana, sino también un cierre para él mismo. El caso de la desaparición de Ana Barranco había comenzado como cualquier otro caso de desaparición de una mujer en Manila, pero rápidamente fue tomando una dirección inquietante. Julio Reyes, el detective privado contratado por la familia de Ana, se dio cuenta de que la información no encajaba como debía. Algo no estaba bien. Al principio, parecía que el rastro de Ana era claro. Varios testigos la habían visto por última vez en el vecindario el día de su desaparición. Se había encontrado una pequeña nota en su oficina de casa, escrita con letras garabateadas, que indicaba su intención de irse de la ciudad. La mayoría de las personas involucradas en su vida, incluida su familia más cercana, aceptaron rápidamente la teoría de que Ana simplemente había decidido huir. Pero para Reyes, algo en esa teoría no se sentía bien. El detective comenzó a indagar más profundamente, preguntando sobre cualquier alteración en su comportamiento, cualquier evento reciente que pudiera haber desencadenado una huida. Fue entonces cuando las inconsistencias empezaron a aparecer. Nadie en su círculo cercano podía recordar que Ana hubiera hablado explícitamente de dejar a su familia, como se decía en la nota. De hecho, sus amigos cercanos aseguraron que Ana había estado mostrando signos de querer retomar el control de su vida. Había solicitado un abogado y había comenzado a consultar sobre cómo obtener un divorcio. Todo indicaba que, en vez de huir, Ana estaba en proceso de reconstruir su vida. Julio Reyes no podía ignorar las señales que apuntaban a una violencia doméstica en la relación entre Ana y David. Las entrevistas con algunos de los vecinos revelaron más detalles alarmantes. Algunas veces se escuchaban gritos provenientes de la casa de los Barranco, especialmente en las noches más oscuras. Sin embargo, la mayoría de los testigos prefería no involucrarse, temerosa de las posibles represalias. A pesar de los intentos iniciales por mantener una actitud imparcial, Reyes se dio cuenta de que las piezas estaban comenzando a encajar, pero el problema era que aún no podía probarlo. La siguiente pista llegó de manera inesperada. Durante 1950, una revisión rutinaria de las cámaras de seguridad del vecindario. Un detalle minúsculo pasó desapercibido al principio, pero que Reyes pronto identificaría como crucial. Un automóvil que circulaba repetidamente por la zona en las últimas
Horas antes de la desaparición de Ana, este vehículo se identificó como uno de los autos de la empresa de seguridad privada en la que David Barranco trabajaba. Al principio, esto podría haber sido una coincidencia, pero cuando Reyes investigó más a fondo, descubrió que el automóvil había sido registrado bajo el nombre de David. Algo no cuadraba. Reyes pidió una orden judicial para interrogar a los compañeros de trabajo de David y para revisar los registros del vehículo. Fue entonces cuando un antiguo colega de David, aparentemente sin querer, soltó una revelación clave. David estaba raro esos días. Estaba demasiado preocupado por su mujer. Decía que ella se iba a ir con los niños y que eso iba a arruinarle la vida. Estaba obsesionado con la idea de que ella lo dejara. Aunque el compañero de trabajo no quiso entrar en más detalles, la insinuación era clara. El miedo de David a perder el control sobre Ana había tomado un giro oscuro. Reyes comenzó a entender que la desaparición de Ana probablemente no era el resultado de una huida espontánea, sino el resultado de un plan elaborado y ejecutado por David. La idea de que Ana estuviera muerta comenzó a tomar fuerza en la mente del detective. David Barranco, al principio de la investigación, mantenía su fachada de hombre tranquilo y cooperativo. Respondió a todas las preguntas de la policía con calma y proporcionó una versión de los hechos en la que Ana, por algún motivo, decidió abandonar su hogar y llevar a los niños consigo. Su relato era lógico, estructurado, casi clínico. Sin embargo, la mayor parte de su historia carecía de coherencia, lo que comenzó a poner a prueba la paciencia de los investigadores. Al principio, los agentes no podían detectar ninguna prueba concreta que pudiera vincularlo directamente con la desaparición de su esposa, pero la actitud de David comenzó a mostrar grietas. Durante una segunda entrevista, se mostró visiblemente tenso cuando se le preguntó sobre sus movimientos en la noche del 20 de marzo, el día en que Ana desapareció. Él decía estar en casa, pero su tono de voz cambió. No respondió a las preguntas con la misma seguridad y empezó a recurrir a respuestas evasivas. No recuerdo bien. Yo estaba haciendo cosas. A lo largo de las entrevistas, David se volvía más evasivo. Su versión de los hechos comenzaba a volverse cada vez más desordenada. A pesar de que David trató de mantener una imagen controlada, el estrés de las constantes investigaciones y la falta de pruebas contundentes comenzaron a desmoronarlo por dentro. El detective Reyes, quien había estado observando cada uno de sus gestos y reacciones, pudo notar que cada vez que se tocaba el cuello o se frotaba la palma de la mano, David estaba escondiendo algo. Había señales claras de que estaba nervioso, que algo más estaba sucediendo. Con la presión aumentando, David se convirtió en un hombre más impaciente, incluso molesto. La idea de que la policía podía llegar a un punto en el que pudiera ser arrestado lo aterraba. Al principio, había estado tranquilo, pero ahora, cada vez más, mostraba indicios de una tensión interna que no podía controlar. Esto solo confirmaba las sospechas de Reyes. David no estaba dispuesto a dejar que los secretos de su vida salieran a la luz. En paralelo a la investigación de David, el detective Reyes se adentró más en los archivos personales de Ana. A través de su correo electrónico, encontró un rastro de conversaciones con un amigo cercano de ella, alguien que desconocía hasta ese momento. En sus mensajes, Ana expresaba sus miedos más profundos. No solo el miedo al control de David, sino el terror que sentía por sus amenazas veladas. En uno de los últimos correos, Ana le dijo a este amigo: «Él está fuera de control. Me está acechando. No puedo más. Estoy haciendo todo lo posible para escapar». En ese mismo correo, Ana pedía ayuda para encontrar un lugar donde podría quedarse con los niños. También hacía referencia a la posibilidad de mudarse a una ciudad diferente, lejos de todo lo que había conocido. En esos momentos, parecía que Ana había encontrado un último atisbo de esperanza, pero el correo nunca llegó a su destino.
Reyes se dio cuenta de que, en algún momento entre ese mensaje y el día de su desaparición, David había intervenido. El ritmo de la investigación alcanzaba un punto crítico. El detective Julio Reyes sentía que las piezas finalmente encajaban, pero el tiempo estaba en su contra. Ana Barranco había desaparecido sin dejar rastro, pero todas las evidencias apuntaban a una sola dirección: su esposo, David. La presión aumentaba no solo por el tiempo perdido, sino también por la posibilidad de que David estuviera, en este momento, buscando deshacerse de cualquier prueba que pudiera incriminarlo. La última pista relevante había llegado en 1960, en forma de un simple recibo de un taller mecánico en Quezon City. Un mecánico, bajo la presión de ser interrogado, admitió que había reparado un vehículo de color oscuro en la noche del 20 de marzo, el mismo día en que Ana había desaparecido. El automóvil en cuestión era el coche de David Barranco, y la reparación se había realizado de manera urgente, con la solicitud de no dejar rastro de la intervención. El mecánico también mencionó que, durante la intervención, David había sido extremadamente callado, casi agresivo, como si temiera ser reconocido. Sin embargo, no sospechó de nada en ese momento, ya que no era su costumbre hacer preguntas. Con este nuevo detalle, Reyes comprendió que lo que había comenzado como una simple desaparición había evolucionado hacia algo mucho más oscuro: un asesinato premeditado. David no solo había querido controlar a su esposa, sino que había planeado su muerte de manera meticulosa, borrando cualquier posible evidencia. El vehículo había sido reparado con el fin de eliminar rastros de sangre o cualquier otro indicio que pudiera vincularlo al crimen. Una tarde lluviosa, el detective Reyes y su equipo se presentaron en la casa de los Barranco, dispuestos a confrontar a David con las pruebas acumuladas. La casa, que en algún momento fue un símbolo de éxito y estabilidad, ahora se sentía vacía y fría, como si todo en ella estuviera esperando un desenlace inevitable. David estaba en su estudio cuando Reyes irrumpió, sin previo aviso, con una orden de arresto en mano. Al principio, David se mostró sorprendido, incluso incredulidad en sus ojos. ¿Qué es esto? ¿Por qué me están arrestando? No he hecho nada, gritó, intentando mantener la compostura. Sin embargo, sus palabras ya sonaban vacías, como si él mismo empezara a entender que su fachada se desmoronaba. Reyes, con calma, comenzó a desglosar las pruebas: el vehículo reparado, las inconsistencias en su historia, los mensajes de Ana sobre su miedo y el rastro de su huida truncada. Sabemos lo que hiciste, David. Sabemos que Ana nunca tuvo la oportunidad de escapar, que tú se lo impediste. Por un momento, David pareció perder el control. Sus manos temblaban y un sudor frío cubrió su frente. No podía mirarlo a los ojos. Sabía que el final estaba cerca. Finalmente, después de varios segundos de angustiosa quietud, David rompió en llanto. Pero no era un llanto de arrepentimiento, sino de miedo. Miedo a ser descubierto. Miedo a perder todo lo que había intentado construir a lo largo de los años. Con voz quebrada, David comenzó a hablar. Yo no quise que esto pasara, pero ella estaba destruyéndome. No podía dejar que se fuera con los niños. Ella no iba a llevarlos lejos de mí. ¡No podía! Reyes lo escuchaba en silencio, con una mezcla de asco y empatía. Sabía que las palabras de David no eran más que la justificación de un hombre atrapado por su propia desesperación y celos. La historia que contó fue clara. En la noche del 20 de marzo, después de una acalorada discusión sobre el divorcio, David había perdido el control. En un ataque de ira, había golpeado a Ana y luego, en un impulso aún más oscuro, la había asesinado. Después,
Con total frialdad, escondió su cuerpo en un lugar apartado, lejos de cualquier búsqueda inicial, confiando en que el caos de su desaparición cubriría su rastro. El lugar donde David había escondido el cuerpo de Ana era un terreno baldío a las afueras de la ciudad, un lugar donde nadie pensaba buscar. Después de la confesión, el equipo de Reyes fue guiado hasta allí. La escena era espeluznante. Cuando desenterraron el cuerpo, ya estaba en un estado avanzado de descomposición, lo que dificultaba la identificación inmediata. Pero la evidencia forense confirmaría que se trataba de Ana Barranco. La policía arrestó a David en ese mismo instante, y las pruebas no dejaron dudas sobre su culpabilidad. Fue acusado de homicidio en primer grado, y su juicio comenzó pocos meses después. Durante el proceso, David mantuvo una postura defensiva, insistiendo en que sus acciones habían sido producto de un momento de locura. Pero la evidencia en 1906 su contra era abrumadora. Mientras tanto, la familia de Ana quedó devastada. La tragedia que había golpeado sus vidas era inimaginable. Aunque la justicia estaba empezando a dar sus frutos, nada podría devolver lo que habían perdido. Una madre, una esposa, una hija y una persona que tenía toda una vida por delante. El hijo mayor de Ana, Miguel, fue el que más sufrió con la tragedia. Al principio, era un niño lleno de preguntas, con una inocencia que no podía entender la magnitud de lo que había sucedido. Pero con el tiempo, las huellas de ese trauma comenzaron a mostrarse en su comportamiento, y los terapeutas tuvieron que intervenir para ayudarlo a procesar la pérdida y el dolor de perder a su madre de la manera en que lo hizo. Reyes, aunque satisfecho por haber resuelto el caso, no pudo evitar sentirse vacío. Había seguido la pista del crimen con precisión, pero nunca logró deshacerse de la sensación de que la verdadera justicia para Ana no sería alcanzada completamente. Nada podría devolverle la vida a una mujer que fue asesinada por alguien que se decía amarla. Años después, el caso de Ana Barranco seguía siendo uno de los más recordados en Manila, no solo por la brutalidad de su muerte, sino por las cicatrices que dejó en su familia, en la comunidad y en la memoria de aquellos que participaron en la investigación. La historia de David Barranco, un hombre que se consumió por los celos y el miedo, se convirtió en un recordatorio sombrío de lo que puede suceder cuando las emociones descontroladas llevan a la destrucción. La justicia se había hecho, pero la sombra del crimen permaneció, recordando a todos que, a veces, la oscuridad dentro de una persona puede ser mucho más peligrosa que cualquier otra amenaza que enfrentemos.